Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De solo leer ese texto es realmente impactante. Mateo 7:21 es uno de los primeros textos de la Biblia que me llamó mucho la atención desde el día en que yo me convertí. Porque es altamente impactante en sí el texto y fue altamente reflexivo para mí personalmente. Y tiene que ver este texto, si usted lo conoce y si no, lo busca en su hogar. Yo solamente le daré una breve descripción de lo que ahí dice. Pero tiene que ver en parte con la percepción propia que tenemos nosotros de nosotros mismos, que a veces suele ser casi infalible esa percepción para nosotros. Pero este texto nos enseña que no siempre lo que nosotros creemos de nosotros es lo que Cristo cree de nosotros. Muchas veces lo que yo creo de mí mismo no es lo que Cristo cree de mí. Algunos me dirán ese día, Señor, Señor, ¿no hicimos tantas cosas en tu nombre? Déjanos entrar. Y el Señor les dirá, lo siento, nunca los conocí. Ellos pensaban que sí, pero Cristo les dijo que no. De la misma manera, Cristo, ahora en nuestro texto, hace una especie de evaluación que contrasta totalmente con la autoevaluación que tenía la iglesia de la Odisea. Ellos se consideraban que estaban muy bien. El texto dice una frase que de verdad marcó toda esta predicación para mí, y es, de nada tengo necesidad. Ellos creían eso. Ellos consideraban que estaban muy bien, pero Cristo dice totalmente lo contrario. Es más, dice que para Él no eran agradables, eran vomitables. Respecto a Él y sus asuntos, eran tibios. Inservibles. Su situación económica, que era buena, la de esta iglesia, había inflado tanto sus corazones
que habían apagado el fuego por Cristo, volviéndose tibios en lo que a Cristo respecta. En la práctica, hermanos, esta iglesia había dejado a Cristo fuera de sus vidas. Y aún así ellos creían que estaban bien. Pecaban de una autosuficiencia religiosa, una autopercepción arrogante y equivocada de sí mismos. Y el servicio a Cristo era, obviamente, de esta misma manera, sin impacto, mediocre, inservible. Para poder entender estas duras palabras, para hablar de esta iglesia de la Odisea, esta iglesia tibia, esta iglesia que dice Cristo mismo que está pronto a vomitarla de su boca, es importante para entender todo este texto y necesario que podamos entender un poco el contexto en el cual la ciudad se encontraba. Escuche, estos son datos interesantes que nos van a ayudar a interpretar bien el texto. Compartía el valle de Laicos, si no me equivoco, ese es el nombre, puede que haya alguna diferencia en alguna letra, pero compartía un valle con la ciudad de Colosas y de Hierápolis. Estas tres ciudades estaban a 10 y 15 kilómetros de distancia, más o menos. Y esta ciudad, la Odisea, tenía un importantísimo desarrollo comercial. De estas ciudades que compartían el valle, era la más importante. Era parte de una carretera comercial. Era una ciudad muy próspera, muy rica. La prosperidad y el orgullo económico de esta ciudad se demuestra en este asunto. Es muy interesante. En el año 60-61 después de Cristo, estas regiones fueron azotadas por varios terremotos en ese periodo, que dejó esta ciudad y otras ciudades muy resentidas, como lo que causa un terremoto. Y los de la Odisea se rehusaron a recibir ayuda económica de parte de Roma y dijeron: aguántese que nosotros tenemos dinero para poder reconstruir nuestra propia ciudad. ¿Qué le parece? Otro comentarista dice: eran conocidos por sus fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales, que era de donde venía su opulencia. Además, poseían una floreciente industria de tejidos especializados en una lana negra que solamente se daba ahí, no sé por qué. También famosas por sus alfombras, esta ciudad. También eran conocidos por tener una famosísima escuela de medicina que se había especializado en el cuidado de los ojos. Esta ciudad había desarrollado una especie de ungüento medicinal para los ojos que tú y yo hoy conocemos como colirio. Y por último, uno de los datos quizás más útiles para entender toda esta reprensión que hace el Señor en esta primera parte, es que esa ciudad próspera, rica, tenía una particularidad. No contaba con fuentes de aguas propias, naturales, abastecimiento de agua caliente, tipo termas, que se utilizaban mucho en ese tiempo y sobre todo para una ciudad tan importante. Estas aguas termales eran utilizadas para hacer tratamientos medicinales, para los famosos baños públicos que incluían piscinas de agua caliente. Entonces, como no tenía esas fuentes naturales de agua caliente, tuvo que inventar un sistema para poder traer el agua caliente desde otro lugar, desde otras
localidades, porque una ciudad tan importante como esa no se podía quedar sin esos servicios. ¿De dónde sacaría el agua? Las ciudades próximas eran Colosas y Herápolis. Colosas era famosa por sus aguas dulces, por sus aguas frescas para tomar, para saciar la sed. Y Herápolis, por otro lado, era conocidísima por sus aguas termales medicinales. Entonces la Odisea, la ciudad que estaba a 15 kilómetros de esta otra ciudad, desarrolló un sistema para poder traer el agua desde allá hacia acá. Pero debido a la distancia y al sistema de traslado y por los lugares donde pasaba esta agua, las temperaturas de las aguas termales perdían sus características y sus propiedades por las cuales eran apetecibles, entibiándose, volviéndose casi inútiles para los fines con los cuales eran transportadas. Usted dirá, ¿qué está hablando este pastor? Además, otros comentaristas dicen que si por accidente alguien llegaba a beber del agua entibiada cargada con un químico que se llama carbonato de calcio, podía producir efectos nauseabundos para el ser humano. ¿Le va haciendo un poco de sentido? Sí. Ahora nos vamos al remitente, a Cristo. Al dirigirse a la iglesia, Cristo se define a sí mismo como el Amén, como el testigo fiel y verdadero y el principio de toda creación. El Amén, podríamos decir que Cristo se está presentando aquí como el soporte firme e inamovible en una ciudad probablemente tantas veces sacudida por terremotos. La iglesia puede confiar en Cristo, el Amén, el sí, el firme, el testigo fiel, el verdadero. Este testigo fiel y verdadero sabe lo que dice, sabe bien lo que dice y por eso lo dice. Este testigo fiel y veraz es infinitamente sincero contra toda hipocresía de la comunidad a la cual se dirige. Él es el principio de toda la creación. Es aquel por quien Dios hizo todas las cosas, incluyendo a esa iglesia. Él es el fundador, Él es el Señor de la iglesia y Él tiene algo que decirles. Pasamos al reproche de las epístolas a las diferentes iglesias. Llama en primer lugar la atención que la Odisea no tiene ninguna felicitación. ¿Se dio cuenta? Es más, quizás junto con Sardis, al tratarla de iglesia muerta, podría ser de las descripciones más categóricas y fuertes que Cristo hace de una iglesia, diciéndole a esta que son vomitables, que si siguen en esa senda, Él los va a vomitar de su boca. Se presenta un grupo tibio, es decir, totalmente aborrecible para Cristo. ¿Lo ves? Eso es serio, esto es muy fuerte. El cristianismo de la iglesia en la Odisea era tibio, ¿y cómo lo demostraban? El texto nos dice cosas como esta. La reprensión de Cristo es esta: porque tú dices y no sabes qué, o tú dices y no te das cuenta de qué.
Tú dices que eres rico, que de nada tienes necesidad, pero no sabes que en realidad eres todo lo contrario. Lo que ellos decían de sí mismo denota orgullo, autosuficiencia y una exagerada autovaloración, una opinión errada de sí mismos, una opinión totalmente contraria a la que Cristo tenía de ellos. No se mencionan herejías, no se mencionan contiendas ni inmoralidades, pero sí un orgullo farisaico, crudo materialismo, una marcada indiferencia, una autosuficiencia arrogante, un engreimiento espiritual. La idea general de la tibieza, quisiera yo decirla desde mi perspectiva, es que representa una inutilidad. Lo despreciable que se torna una persona con un cristianismo tibio. Un cristianismo tibio es un cristianismo inservible. La tibieza espiritual nos hace inservibles para el reino de Dios. El orgullo, el alto concepto de nosotros mismos, la arrogancia espiritual, el creer que de nada tengo necesidad, nos hace inservibles para la iglesia, inservibles para nuestra familia y para quienes no conocen a Cristo y sí nos conocen a nosotros. Nos hace inservibles. A veces incluso este tipo de cristianismo es piedra de tropiezo incluso para otros. Hay varias teorías respecto a lo que pasaba con esta agua termal. Unos dicen que venía y se enfriaba solamente en el trayecto y que si algunos la bebían podían enfermarse. Otros comentaristas dicen que venía y se mezclaba con las fuentes de agua naturales y cuando las bebían se enfermaban y vomitaban. Pero sea cual sea la verdad respecto a este asunto, resulta que el agua tibia resultaba demasiado fría para el baño y demasiado tibia y nauseabunda para beberla. Era inservible para lo que se necesitara. Era tibia. Jesús critica a la Odisea con una analogía basada en el agua. El agua fría, como la de Colosas, es refrescante y útil. El agua caliente, como la de Hierápolis, era sanadora. El agua tibia, por otra parte, es inútil y provoca náuseas. Te vomitaré de mi boca. No servía para hacer agua medicinal y no servía para refrescar. Era inútil. Hermanos, el peligro de la iglesia de la Odisea es que habían perdido su eficacia. No le servían a los sedientos ni a los enfermos. Lo que de inmediato nos lleva a pensar en esto. ¿Somos nosotros útiles a los necesitados, a los desamparados, a los atribulados, a los ansiosos, a los enfermos, a los desesperados, a los perdidos? ¿Es nuestro cristianismo de utilidad para los sedientos y para los enfermos? Es una buena pregunta. ¿Cómo se podía describir el cristianismo de los laodicenses? Me costó decir esa palabra. No tenían intereses de servir a Jesucristo, dice un comentarista, en vivir una vida de servicio para el Señor. No tenían interés en predicar o enseñar su evangelio para que su iglesia avanzara. Aun cuando tenían las escrituras, eran apáticos, indiferentes y despreocupados en cuanto a las cosas del Señor.
Su tibieza espiritual se manifestaba en que se conformaban con su riqueza material sin estar conscientes de su pobreza espiritual. Y Cristo, hermanos, utiliza palabras muy fuertes para describir la realidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Porque como en otras cartas, esta no tiene un grupo que hace lo contrario. No tiene un remanente. No como las otras que decían, sí, son así, pero hay un grupito que no. Todos eran tibios. La iglesia completa era tibio y el diagnóstico de Cristo acerca de ellos era el siguiente. ¿Ustedes creen que de nada tienen necesidad? Yo creo que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y si no se arrepienten, estoy a punto de vomitarlos de mi boca. Tremendo contraste. Tremenda diferencia en la percepción de los laodicenses y de la que Cristo tenía. Lo que debe llevar a preguntarnos si mi opinión de mí mismo, de mi cristianismo, de mi amor por Cristo, será la misma que Cristo tiene. ¿Te lo puedes preguntar en este momento? Qué bueno. Así pues, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hermanos, Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo tibio porque no vale nada. No sé si recuerdas Lucas 14, pero Lucas 14 está marcando la tónica de cómo Cristo desea ser seguido y servido con una entrega total. El cristianismo tibio es inútil. El cristianismo tibio es totalmente desagradable al Señor. Es la imagen que podemos ver en estos versos. Está a punto de vomitarlos de su boca. Aquellos orgullosos que tienen una opinión muy errada respecto a sí mismo, que pueden vivir sus vidas sin necesidad de otros, que pueden vivir sin Dios, tienen una opinión de sí mismo totalmente contraria a la opinión que Cristo tiene de ellos. Hermanos, se puede venir a la iglesia, se puede decir que uno es cristiano y sin necesitar a Dios en la realidad. Se puede venir a la iglesia, se puede decir que uno es cristiano y sin siquiera arrodillarte y orar. Ningún día. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, la consecuencia de adoptar un cristianismo tibio, indiferente, apático, no ferviente y comprometido es que Cristo dice que estoy a punto de vomitarlos de mi boca. No sé a qué se referirá específicamente con la expresión, pero la expresión misma es bastante clara. Es algo desagradable. Cuando uno hace este asunto de vomitar es porque está expulsando algo que le hace mal al organismo. Y el Señor dice que los tibios son ese malestar dentro de él. Y que si no cambian su tibieza, entonces va a ocurrir algo que es natural. Vomitar. Todas sus fortalezas como ciudad de la Odisea
y toda la confianza en estas fortalezas, Cristo las derriba. A la iglesia rica monetariamente les llama miserables y pobres. Les llama ciegos a los especialistas en la medicina oftalmológica y desnudos a los que son famosos por sus industrias textiles. Ahora quisiera que pensáramos en nosotros por un momento. Quisiera que cada uno pudiese meditar en esta fuerte declaración de Cristo a la Odisea y se preguntara: si Cristo me examinara de la manera que los está examinando a ellos, ¿podría decir de mí que yo también soy tibio? Haz esa pregunta en tu corazón. ¿Es mi cristianismo tibio? Mucha atención a esta pregunta. Creo que es muy correcta para esta exhortación. ¿Es el cristianismo que vive una evidencia de una entrega total a Cristo? ¿Es la vida cristiana que vive una clara muestra de mi dependencia a Dios? ¿Sirvo a Cristo, a la iglesia, al prójimo con una entrega total? ¿O resulta que mi cristianismo en términos de impacto hacia mi propia vida y hacia los demás es estéril e inservible? ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿Oro? ¿Tengo tiempos de búsqueda y de dependencia del Señor? ¿O puedo yo simplemente vivir mis días sin buscarle ni presentarle a Él mis cosas? Hermanos, la oración es un muy buen termómetro. La oración es una clara muestra de una dependencia de Dios. Cuando no oramos es porque somos personas independientes que pueden hacer lo que ellas creen que pueden hacer y está bien porque confían en sus capacidades, saben que son dotados, saben que son inteligentes. Por eso es que no le piden a Dios: Dios, guárdame en el camino porque yo soy vivo, yo no voy a chocar. Otros son los pavos para manejar, yo soy capo. A mí no me va a pasar tal o cual cosa. ¿Estás seguro que ni aun esas cosas no necesitamos presentárselas al Señor y rogarle que Él tenga misericordia de nosotros? Otra manera de pensar en nuestro cristianismo, por favor, hermanos, quedan 16 minutos. ¿Por cuántos estoy orando? ¿Puedes hacer una lista de las personas por las cuales tú estás orando? ¿A cuántos estoy buscando para llevarlos a Cristo? ¿Por cuántos estoy interesados en que conozcan a mi Salvador que cambió mi vida? ¿O cuántos, humildemente hablando esto, cuántos se ven beneficiados de mí y de mi amor por Cristo como un estímulo a su fe? ¿Puedes verte de esa manera? ¿Puedes verte como un cristiano que al verlo los otros cristianos se estimulan, se encienden? Yo quiero amar a Cristo como lo ama el hermano. ¿Es ese nuestro cristianismo? ¿Eres como una brasa encendida para otros carbones apagados? ¿Es mi compromiso por la iglesia y por la obra de Cristo un útil para otros, de un estímulo y de un ánimo y de un aliento que dan ganas de querer ser miembro de esta iglesia? ¿O resulta que los que se relacionan conmigo terminan igual de tibios que yo, apáticos en cuanto a las cosas de Cristo y su iglesia? Quizás ese tipo de personas dicen: ¿qué vamos a andar ordenando sillas nosotros? ¿Qué vamos a asistir a vejez en casa?
que vamos a asistir a los cultos, que vamos a quedarnos al almuerzo congregacional. ¿Para qué? Si hay gente fome. Que vamos a llevar visitas a los cultos de evangelismo. ¿Para qué vamos a leer el libro con las mujeres? Que otros lo hagan. Yo no necesito esas cosas. Yo estoy bien así. De nada tengo necesidad. Ese era el corazón de la Odisea. De nada tengo necesidad. ¿Qué pensamiento más peligroso? ¿Qué frase más dolorosa? Conociendo la riqueza y la capacidad mercantil de la ciudad, no sería extraño que sus habitantes pudieran expresarse así: de ninguna cosa tengo necesidad, porque claro, eran ricos. Pero lo malo es que lo pensaran o lo dijeran los creyentes. Porque el carácter del creyente, en el carácter del creyente hay una base, hay una cama, hay un fundamento. Y es radical y es profunda. Hay una humildad marcada y una necesidad constante de su Señor. Porque cuando le conocimos, Él nos hizo conscientes de nuestra total dependencia de Él. Tanto en lo espiritual y lo material. Era la opinión de Cristo versus la opinión de ellos. Ellos se veían faltos de nada. Cristo lo veía faltos de todo. ¡Wow! Qué triste es estar en esos zapatos. Hermanos, qué triste sería que tú y yo tengamos una opinión de nuestro cristianismo, de nuestro amor por el Señor, muy distinta a la que el Señor tiene. Pero ¿cómo se hace para llegar a tener una opinión tan errada de uno mismo? Eso me preguntaba yo, y cómo evitarlo. Y creo que esto puede seguir sirviendo para masticar más esta reprensión a esa iglesia. Bueno, no hay dudas que tener una alta valoración de uno mismo, el ser orgullosos, nos va a llevar a estar muy errados. Tener un alto concepto de nosotros mismos va a ser lo que nos haga caer en este pecado. Cuando yo soy de ese tipo de personas que hago mis conclusiones acerca de mí y no considero la de nadie más, porque lo que yo concluyo de mí, eso es lo que está correcto. Llego a tener una opinión errada de mí cuando soy cerrado, cuando soy solitario, cuando no pido consejos, cuando considero a los demás como inferiores a mí. Porque si considero a los demás inferiores a mí, ¿qué les voy a preguntar? ¿O de qué me van a servir? Si son todos inferiores a mí. Y no hay que ser rico para pensar de esa manera. No hay que ser rico para ser orgulloso. Cuando dejo de asistir a los cultos, cuando dejo de apreciar la predicación de la palabra, no es que el pastor se está pasando ya con lo que está diciendo, como que va a vomitar. Cristo nos va a vomitar. Cuando dejo de tener una estima por la comunión con los hermanos, cuando desprecio la iglesia y llego a pensar, ¿qué saco con ir? No hay nadie moralmente a mi altura. Nadie es tan consecuente para que me sermonee, ni el pastor. Nadie se preocupa de mí como yo quisiera. Mejor no voy.
estoy en la casa y en la casa estoy bien. Cuando ya pensaste así, entonces probablemente la tibieza está brotando de tu corazón. Aprendamos de esta reprensión e identifiquemos si pensamos de la manera en que la iglesia de la Odisea pensaba. ¿Será que nosotros tenemos un errado concepto orgulloso por lo demás respecto a nosotros mismos? Hazte esa pregunta, por favor. ¿Tendré yo, Julio Alberto Morales Iraíra, un concepto errado de mí mismo y mi cristianismo? Yo sé que nuestro contexto económico no es comparable al de ellos, pero un orgulloso, como acabo de decir, no necesita riqueza para ser orgulloso. Por lo tanto, tengamos cuidado en amar aún lo poco que tenemos, que lleguemos a pensar, al igual que ellos, de nada tengo necesidad. Tengo mi vida resuelta. Y que tu buen trabajo o tu situación económica te nublen. Y olvides que el que hizo todas las cosas para su gloria fue el que te lo dio. Y que nuestra prosperidad es una expresión de su bondad, no de nuestras capacidades o nuestra inteligencia. Es una expresión de su misericordia. Cuando la prosperidad toca la puerta, podemos comenzar a ponernos demasiado confiados en nosotros mismos y dejar de confiar en Dios. ¿Me creo autosuficiente? ¿Lo has pensado en algún momento? ¿Eres de esas personas que te ven y le vamos a preguntar a tal porque él todo lo sabe? Y se nota que él todo lo sabe y lo da a entender que él todo lo sabe. Nadie puede decirle lo contrario porque se enoja, se molesta y después no me habla más por llevarle la contraria. Un comentarista dice, la peor de la condición de la iglesia en la Odisea, lo peor eran que eran ciegos. Y ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. A veces este de nada tengo necesidad también es un primo hermano del de nadie tengo necesidad. Creo que hay formas prácticas de aterrizar eso. Hagamos esa pregunta. ¿De quién tenemos necesidad? Mira a tu alrededor. Mira a tus hermanos. ¿Tienes necesidad de alguno de ellos? ¿Con cuántas ansias esperaste volver a ver tus hermanos al venir a la iglesia o juntarte con ellos cuando por alguna razón muy importante no pudiste estar la semana anterior? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que abrí mi corazón con un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí un consejo a un hermano? Cuando las respuestas a esas preguntas son nunca o hace mucho tiempo, entonces es como decir, de nadie tengo necesidad. Porque lo que nos enseñan las Escrituras es una dinámica totalmente distinta a esa. La exhortación. Esa carta tiene como fin cambiar la actitud tibia de los receptores en un deseo de trabajar y una entrega total al Señor. Es por eso que junto con esta dura reprensión viene una amorosa y tierna exhortación que comienza diciendo algo que me encanta. Te aconsejo. No sé si será ironía de parte del Señor o no, pero Él le dice, mira, tú eres así, eres allá, eres tibio, te voy a vomitar, tú dices que no necesitas nada, eres pobre, eres desnudo. Te aconsejo
está Cristo dando un consejo. Y eso es maravilloso. Porque su palabra entera, es un consejo en sí. Entonces nosotros seamos sabios y atendamos con oído pronto a todas sus palabras. Las que requieren mucho esfuerzo también han de ser atendidas porque son para nuestro bien. Te aconsejo, por lo tanto, que tomemos sus consejos. Ahora el consejo es bastante adecuado a su contexto. Te aconsejo que compres de mí. Ese es el consejo. Tú crees que lo que tienes es suficiente, pero estás equivocada, Laodicea. En cambio, pon tus ojos en mí, porque yo soy el proveedor. Yo soy el que tiene lo que a ti te falta. Yo tengo oro refinado, o mejor dicho, en otras palabras, yo soy el oro refinado. Yo soy el tesoro escondido, yo soy la perla de gran precio, y cuando entiendas eso serás verdaderamente rico. Cuando estés dispuesto a despreciar todo, a dejarlo todo por obtenerme a mí, porque yo valgo más que todo el oro del mundo. Porque, hermanos, Cristo es lo mejor que pudo haberle pasado a este mundo. Y el que lo tiene a Él, como lo hemos dicho en otras oportunidades, lo tiene todo y no necesita nada más. Y estas palabras no son de un loco pastor fanático que no tiene sus pies puestos en la tierra. Lo digo con toda conciencia, con todos mis sentidos funcionando. Cristo es invaluable e incomparable. No se asemeja a nada de lo que podemos imaginar. Ni siquiera lo podemos comprender. Pero sí sé que el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Y aunque no tenga nada más, entonces sigue teniendo todo y no necesita nada más. Cuando lo tenemos a Él, entonces podemos realmente decir: de nada tengo necesidad. Pero eso es solo cuando le tenemos a Él. Entonces serás rico, dice el texto. Compra de mí oro refinado y entonces serás rico. Ahora pongamos atención a esto. Si realmente podemos darnos cuenta que somos miserables, pobres, desnudos, ¿cómo un pobre va a poder comprar algo y menos a Cristo? Déjame leerte este hermoso pasaje de Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Compra oro y también puedes obtener de mí, Laodicea, vestidos blancos para cubrir tu vergüenza. Yo soy el proveedor. Compra de mí colirio, ese colirio que tú haces que no sirve,
compra de mi colirio para que veas tu condición y para que me veas bien a mí y para que veas que de mí es que tú tienes necesidad. Es de mí. Te aconsejo que compres de mí todo lo que necesitas y sin dinero. ¿Por qué estas palabras tan fuertes, Señor? ¿Por qué dices tales cosas? Porque yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Realmente esto me supera. Me supera. Esta parte que sigue del texto hasta el final. Ese Dios es tan misericordioso que aún le da la chance de volver atrás, de arrepentirse de su tibieza. Les advierte antes de ser vomitados de su boca, Él les da otra oportunidad. Eso es insuperable. Me traspasa de lado a lado que Dios sea tan compasivo, que permitas arrepentirnos, aun si hemos caído tan bajo. Pero gracias, oh Señor, por ser de esta manera. Es como si les dijera, si yo, hijos, no les estuviera diciendo estas cosas, demostraría que no les amo. Pero tengo que decirles que su cristianismo es aborrecible para mí. Y yo quiero que se arrepientan. Eso es amoroso. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Pero es precisamente porque les ama que les dice todas estas cosas. Hermanos, si tú te has sentido identificado a lo largo de la serie de estas 7 iglesias y has llegado a pensar, oye, que están dando duro los garrotazos de adelante los hermanos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él disciplina a sus hijos. Y el hijo, escuchen hijos, los hijos han de sentirse privilegiados de tener padres que los corrijan. Y los hijos de Dios han de sentirse privilegiados de tener un Dios tan grande que se digne a aconsejarnos, a reprendernos, a exhortarnos, a llamarnos a volver a Él mismo, aun cuando estemos por lo más bajo de nuestros caminos. ¿No es eso maravilloso? La solución a la tibieza es el arrepentimiento. La iglesia de la Odisea se había vuelto ineficaz porque al creer que estaban bien y de que nada tenían necesidad, sus miembros habían cerrado la puerta de sus vidas, dejando afuera al verdadero proveedor. Habían excluido a Cristo y pensaban que podían prescindir de Él. Y con ello, se habían vuelto totalmente ineficaces. Sin Cristo la iglesia está muerta. Si Cristo no está morando ardientemente en cada uno de nuestros corazones, no servimos de nada. Si este Salvador no es la motivación de nuestros días, no le serviremos a nadie. ¿Dónde estás, Señor? Reconocemos que somos tibios, que hemos dejado afuera de nuestra vida, nuestro corazón. Hemos pecado, hemos tenido una falsa percepción de nuestras capacidades. Oh, si tan solo pudieses oírnos y perdonarnos. Aquí estoy. Aquí estoy afuera.
Arrepiéntete, déjame entrar y tendré comunión contigo. Es como si dijese a esa comunidad: ¿no habrá alguien en esta comunidad que desee tener comunión conmigo? ¿No habrá alguien que quiera dejarme entrar? Y como siempre es Él el que está llamando, y como siempre es Él el que nos ama, y como siempre es Él el que tiene compasión de su iglesia y le muestra su condición, y como es siempre Él el que muestra el camino, aquí estoy. Abramos nuestros corazones de par en par, y que cualquier atisbo de tibieza desaparezca por el calor de su presencia. Me llama mucho la atención que el Señor utilice esta imagen de tocando una puerta, dejando en claro que Él no está dentro, que Él está afuera. Es impresionante. Ustedes están haciendo todas estas cosas sin mí, yo estoy acá. Ábranme para entrar y tener comunión y cambiar su tibieza por fervor. Ahora el que me abre, no solo entraré y lo perdonaré, sino que cenaré con Él. La comida con Cristo expresada en este versículo en términos de comunión es, o tiene quizás mucho más sentido, no para nuestra cultura, sino para el Oriente. Y esto de cenar y juntarse a cenar es una indicación de especial amistad y de relación íntima. El verso 21 termina: al que venciere. Voy a buscar que se me perdió. Perdóneme. Al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Como esta carta, las demás cartas también tienen promesas al que persevera hasta el fin, mostrando que fue realmente salvo, quizás en el día de su conversión, probablemente. Y ahora la promesa aquí es sentarse con Cristo en su trono. No sé, quizás podría llegar a ser una de las expresiones más altas de exaltación a la cual un personaje como tú y yo podamos ser elevados. Es tremenda la declaración, no sé ni siquiera qué decir. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cuán altísimo grado de honor sentarse en el trono. Hermanos, si tan solo fuese para sentarse, si solo significara, que probablemente estoy equivocado, que nos dará la oportunidad de conocer su trono y sentarnos en él, sentarnos por un momento. Es como que nos dijera: hijo, venga, conozca este lugar, este es mi trono, de aquí gobierno toda la galaxia. Tome asiento. Parece. Si nosotros llegáramos a hacer de eso, sería un tremendo y grande honor. Sentarse en el trono del que gobierna todo el cosmos.
Bendita esperanza ofrecida aún como a los creyentes de la Odisea. Y quiero, por favor, que bendita esperanza para los tibios y arrogantes, a los que están a punto de ser vomitados, aquellos que reciben la reprensión y se arrepienten de su condición, se sentarán en el trono de Cristo. Ahora, yo solamente quiero que pensemos en el contraste. Me vuela mi pequeña cabeza cuán clemente y compasivo es el Señor. Su bondad y su misericordia no tienen comparación. De prometerles a personas que estaban a punto de ser vomitadas de su boca, a que cenen con Él y se sienten con Él. Hermanos, que estas cosas nos puedan servir de estímulo para servir al Señor como es digno de ser servido, para seguir al Señor como es digno de ser seguido. Y dije, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos.